bienvenida al podcast Espalda Sana y Sin Dolor, el podcast en el que te contamos todos los secretos que han ayudado a nuestros alumnos con dolor de espalda a recuperar su vida y recuperar también su bienestar físico y emocional. Hoy precisamente vamos a hablar de eso, de lo que habla la introducción del podcast, cómo hemos ayudado a 3 personas a recuperar su vida, a poder volver a, en este caso, hacer su deporte, algunos de ellos, otros a simplemente poder ir a trabajar sin dolor. Y el objetivo de este podcast es que veas exactamente qué han hecho ellos para que tú también lo puedas replicar, puedas seguir ese mismo camino y si estás luchando con un dolor de espalda crónico y persistente, pues ayudarte a que puedas salir adelante. No me voy a enrollar mucho más, simplemente comentarte que si te gustan estos podcasts, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Si lo ves desde YouTube, puedes suscribirte al canal y dejarnos un comentario, que eso nos ayuda mucho a que se posicione. Y nada, sin más dilación, vamos con el primer caso. He escogido 3 de nuestros casos de éxito. Te dejaré los 3 casos en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube, para que puedas revisarlo y ver que todo lo que yo te estoy diciendo es verdad, no me lo estoy inventando. Al igual que algunos casos, pues, son más complicados que otros y cuestan más de mejorar, también te lo diré. Y si en este caso pues la persona ha mejorado muy rápido y hemos conseguido ayudarle en las primeras semanas del programa, pues también te lo voy a decir con total transparencia. Así que nada, vamos con el primer caso. En este caso vamos a hablar de una persona que vino a nosotros a través de Instagram. En este caso vamos a hablar de Arturo. Arturo, una persona muy joven, y lo más sorprendente de Arturo es que para los que os cueste un poquito entrar dentro del mundo online, pues para que veáis que en este caso no solo fue online, sino que Arturo estaba en la otra punta del mundo, estaba en Wisconsin, en Estados Unidos, y tiene un caso muy peculiar. Arturo es una persona que entrenaba en gimnasio todos los días de la semana, tenía un físico con muchísima masa muscular, pero en este caso su dolor lumbar le impedía entrenar con intensidad y sobre todo le limitaba mucho en el trabajo. Él trabajaba en un restaurante y pasaba muchas horas de pie. ¿Cómo abordamos este caso en primer lugar? Al igual que todos los casos que te vamos a comentar ahora, un caso con una valoración muy larga, muy minuciosa, se nos fue casi a 2 horas, y lo primero que vimos fue ver cómo entrenaba, cómo era su deporte, porque al final era el momento en el que a él le dolía la espalda. Si a ti, por ejemplo, te duele en tu trabajo, pues hay que ver qué haces en tu trabajo. En este caso, él le dolía tanto en el entrenamiento, porque le limitaba, como luego en el trabajo. Entonces, en primer lugar, había que ver cómo era su entrenamiento. Le pedimos vídeos para ver cómo era su técnica de ejercicios y al final, pues, nuestras sospechas se confirmaron. Mira, yo empecé a trabajar de entrenador más o menos en el año 2015 y al final uno de los principales errores que veo es que las personas no hacen del todo bien los ejercicios, aunque parezca que sí. Incluso hay entrenadores muy buenos profesionales, pero que en el fondo los ejercicios no están hechos del todo bien. A mí también en la universidad me han enseñado pues, ejercicios que se pueden mejorar muchísimo su ejecución, y porque esté en una carrera universitaria explicado no significa tampoco que esté bien. Por supuesto, hay muchos ejercicios que están bien hechos, pero cuando se trata de un dolor de espalda crónico hay que pulir muchísimo los ejercicios, ¿de acuerdo? También dejé en la descripción un vídeo donde salen algunas imágenes de lo que te estoy comentando para complementar muy bien el caso de éxito de Arturo. Viendo que los ejercicios no estaban del todo bien ejecutados, y sobre todo que lo que más hacía era hacer ejercicios de fuerza de gimnasio tipo jalones al pecho, press de banca, press de hombro, peso muerto, con una predominancia total y absoluta de la musculatura lumbar. Claro, si mi zona lumbar trabaja mucho en el gimnasio, luego va a tener muchísima sobrecarga. Si esa sobrecarga continúa más allá del entrenamiento, también me va a doler en el trabajo, que implica que mi zona lumbar trabaje para hacer prácticamente cualquier movimiento. Implica que mis glúteos, que mis piernas, que mis abdominales no funcionan correctamente.
Por lo tanto, ese primer paso fue enseñarle a utilizar correctamente la musculatura cuando él vaya a entrenar y vaya al gimnasio. En este caso también a nivel postural hubo que hacer un reposicionamiento porque como el 80-90% de las personas con dolor de espalda, pues la verdad que tenía una curvatura lumbar bastante acentuada que le incrementaba ahí le incrementaba muchísimo la presión en la zona del sacro y en la zona lumbar baja. Así que en este caso con Arturo lo que hicimos fue abordar esa parte de entrenamiento en la que él podía mejorar la técnica en sus ejercicios para reducir la participación lumbar y trabajar a nivel postural. Por último, incidimos muchísimo en los calentamientos. Vemos que cuando estamos en el gimnasio, los calentamientos, primero que no son adecuados. A lo mejor trabajamos las piernas el día que toca hacer brazos, como en el calentamiento, o que el calentamiento es el mismo el día que toca piernas que el día que toca hacer brazos. Y esto es algo que no siempre es interesante, más bien nos puede perjudicar. Y otro gran error que vemos es que el calentamiento del gimnasio, cuando vamos a hacer pesas o cuando vamos a hacer ejercicios de fuerza, ya sea con nuestro propio peso corporal o cualquier otro tipo de actividad, es cardio. El cardio está muy bien, pero no como calentamiento para un trabajo de fuerza. Puede formar parte del calentamiento al principio, pero luego debemos hacer otras cosas. Entonces, al final, el gran trabajo y el gran cambio con Arturo fue cambiarle los calentamientos, hacérselos específicos para lo que él iba a trabajar cada día, porque el calentamiento, el día que toca sentadilla, no tiene que ser el mismo del día que toca peso muerto. Y ya no te hablo del día que toca press de banca o press de hombro, que son movimientos del tren superior. Entonces, con esta tipo de intervención, tanto a nivel postural como a nivel de técnica de ejercicios, como a nivel de reprogramación del entrenamiento y sobre todo de los calentamientos, él progresivamente fue notándose mucho mejor en su zona lumbar. Y luego, obviamente, no fue un cambio desde el principio. También en este caso hubo que incidir mucho a nivel de la espalda alta, zona dorsal, porque en su caso en la espalda alta también tenía bastante curvatura y bastante sobrecarga, aunque el problema era lumbar. Y al final, pues poco a poco, él fue notándose mejor, notándose menos presión en la zona, que es lo que también escucharás en el caso de éxito que te lo dejamos en la descripción. Y pues al fin y al cabo, tras las semanas, logró un cambio espectacular y consiguió, gracias a esta intervención, mejorar su dolor lumbar, incluso hasta prácticamente eliminarlo. Ahora pues Arturo trabaja y entrena sin ningún tipo de problema, si tiene una sobrecarga lumbar es como cualquier persona, pero al final una reducción de casi el 90% del dolor, pues imagínate el cambio que puede suponer para una situación así, que el dolor no te deja ni entrenar ni trabajar. Bueno, vamos a pasar al segundo caso de éxito. En este caso vamos a hablar de Carmen. Carmen es una persona que tenía muchas molestias en la espalda media y en la zona lumbar. En este caso era bastante diferente porque a ella le dolía en el trabajo al trabajar sentada. En este caso, la intervención fue la que solemos hacer siempre en este caso, que es pues, una mujer con mucha compresión en toda la espalda. Y aquí os voy a hablar de algo que a nivel de podcast quizá es un poco más complicado, pero creo que ya si nos llevas escuchando vas a comprenderlo y si ya te has quedado hasta aquí en el podcast, sin duda que vas a poder entender lo que te voy a comentar, que es una excesiva curvatura en la espalda. Y aquí, si tenemos una espalda en forma de C, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a tener es una compresión muy grande. Y en este caso, el objetivo fue quitarle tensión en toda esa zona de la espalda. ¿De acuerdo? En toda esa zona de la columna, especialmente la espalda media y la zona lumbar, a través de diferentes ejercicios que no vamos a trabajar aquí. Al ser un caso de dolor de espalda en el trabajo, ¿qué otra cosa fue muy, muy importante? Introducir ciertos ejercicios o ciertos micro breaks que ella podía hacer cada X tiempo en el trabajo. Por ejemplo, cada media hora, cada 40 minutos, le indicábamos ejercicios para que ella rompiera un poco esa monotonía de la postura y le dijera un poco al sistema nervioso que ya valía de estar tantas horas en esa misma postura y de generar esa sobrecarga, porque al final si estamos mucho tiempo en una postura, lo que conseguimos es sobrecargar mucho la misma musculatura y luego tenemos otra musculatura que va a trabajar en defecto, que va a estar muy, muy, muy debilitada. Entonces es importante introducir esos breaks para que pues, el sistema no se acostumbre a estar todo el rato en una misma postura.
Además de estos breaks en el trabajo y del propio entrenamiento, detectamos en ella un déficit de fuerza muy importante. ¿Cuál es el problema de tener poca fuerza? Que nuestras articulaciones van a estar siempre muy expuestas y muy inestables. Al final, si esto viene dado pues porque muchas veces nos centramos en rehabilitaciones que se basan solo en el masaje, en el calor, en los estiramientos, pero dejamos muy de lado toda la parte de la activación, toda la parte de la fuerza, toda la parte de trabajar la musculatura. Entonces, imagínate si trabajas muchas horas sentada, la debilidad muscular que vas a generar a lo largo del día. Si luego te vas y no trabajas la musculatura, incluso te reduces a estiramientos que lo único que van a hacer es incrementar esa debilidad, pues muy probablemente lo que vas a conseguir sea incrementar aún más y perpetuar más ese dolor de espalda y ese problema. Por lo tanto, intervención a nivel de trabajo, en la cual hacía ciertos microbreaks que le iban a permitir no estar dando tiempo en la misma postura. Y en segundo lugar, intervención a nivel de fortalecer la musculatura tanto de la espalda como de las piernas para que sus articulaciones estén mucho más estables. A partir de aquí, con las articulaciones con más estabilidad, la musculatura con más fuerza, el cuerpo empieza a funcionar mejor. Y cuando un cuerpo funciona mejor, eso implica que el dolor se reduce. El dolor se va reduciendo progresivamente, hasta que hay ciertas sobrecargas, pues prácticamente anecdóticas, o simplemente alguna sobrecarga en algún día en el que pues te pasas un poco haciendo ejercicio o te vas a lo mejor a caminar muchas horas, ¿de acuerdo? Siempre son cosas que no son ese dolor en el día a día. Y al final, pues Carmen acabó súper contenta y te dejaremos, como te comentaba, en la descripción su caso de éxito para que veas cuál ha sido el resultado. Resumiendo el caso de Carmen un poquito, intervención a nivel de su jornada laboral con los microbreaks, trabajo de fuerza y por supuesto trabajo postural para reducir esa columna en C en extensión con mucha curvatura, y a partir de ahí pues las mejoras llegaron por sí solas. Vamos a pasar al tercer y último caso de éxito, la última parte de este podcast, que espero que te esté resultando muy interesante. Ya sabes que cualquier duda o cualquier sensación respecto al podcast o cualquier cosa que creas que debamos mejorar, nos lo dejas en un comentario. También aprovecho, te lo repetiré al final del vídeo, pero que tienes la oportunidad de reservar una entrevista sin ningún tipo de compromiso para que hablemos personalmente de tu caso. La entrevista es gratuita y no te compromete absolutamente nada, así que también encontrarás en la descripción del podcast un enlace para reservar esta entrevista y pues que a lo mejor en un futuro tú también puedes aparecer en uno de estos podcasts como uno de nuestros casos de éxito, sobre todo si llevas muchísimo tiempo con el dolor de espalda ahí que no te deja vivir, no puedes hacer lo que te gusta y no puedes disfrutar pues, de tus amigos y de tu familia, que al final es lo más importante. Vamos al tercer caso de éxito, que en este caso es el de Dani. Me lo he dejado para el final porque es un caso bastante complicado. Al final, con Dani, el primer día que llegó a la valoración, yo vi que tenía muchísima flexibilidad. Y al final nos han dicho muchas veces que el dolor de espalda es por no estirar. Claro, si una persona con muchísima flexibilidad, con muchísima amplitud de movimiento, le estiramos más, ¿tú crees realmente que esto le va a ayudar? La respuesta es no. La respuesta a esta pregunta es que si una persona con muchísima flexibilidad estira más, lo único que va a conseguir es incrementar la inestabilidad articular, lo único que va a conseguir es incrementar la debilidad muscular y en este caso le va a perjudicar. Por lo tanto, reducir en este caso el trabajo de estiramiento y sustituirlo por ejercicios de fuerza es algo súper importante en una persona que tenga mucha amplitud de movimiento. Dani también pues tenía una hernia discal que le impedía al principio, tenía que ir al hospital cada 2 por 3 a que le pincharan y poco a poco pues fuimos trabajando y el resultado te lo voy a guardar para que veas el caso de éxito porque la verdad que es absolutamente espectacular. Pero vamos, ya te digo que antes de entrar al programa no podía ni coger a sus hijos en brazos. Y luego también Dani era corredor. Bueno, él empezó a correr por el tema de la espalda y quería hacer una media maratón. Entonces, pues empezamos a trabajar y en este caso, al igual que con Arturo, revisamos la técnica de los ejercicios de fuerza. Con Dani hubo que revisar mucho la técnica de carrera. En este caso, pues tenía una técnica de carrera que no distribuía correctamente las presiones a nivel de la pisada y le llegaba mucha sobrecarga tanto a las rodillas, que también había tenido muchos problemas de rodilla, como a la zona lumbar, donde él tenía la hernia. Entonces, claro, eso es algo que le preocupaba porque podía incrementar el problema. Entonces, al final, los ejercicios fueron encaminados a mejorar la técnica de carrera, porque él corría, y por supuesto a mejorar
toda la fuerza del tren inferior, que era algo que al principio pues, le costaba mucho, porque ya sabemos pues, que en corredores a veces dejamos el trabajo de fuerza un poquito al lado o lo reducimos a trabajos con muy poquito peso, muy poquitas repeticiones, ¿vale? Por supuesto, todo esto integrando el trabajo postural, trabajo respiratorio, que bueno, no hemos dicho porque lo decimos por activa y por pasiva en todos nuestros alumnos, da igual sea una persona que trabaja 8 horas sentada y no hace deporte, a una persona que va al gimnasio, a un corredor. Es súper importante trabajar ese patrón respiratorio desde el minuto 1, porque si no, luego los ejercicios no los vamos a aprovechar tanto y siempre que hagamos, pues, por ejemplo, una zancada o que hagamos un remo o cualquier otro ejercicio de fuerza, el resultado que vamos a obtener es mucho menor que si lo hacemos teniendo en cuenta la respiración. Entonces, siempre, siempre, siempre respiración antes de iniciar cualquier tipo de entrenamiento y luego integramos esa respiración en los ejercicios. Súper, súper importante. Por último, con Dani integramos este trabajo respiratorio postural en lo que era su rutina de deporte. ¿Vale? Al final, un corredor o cualquier deportista tiene que tener por lo menos 2 o 3 veces a la semana una hora de trabajo en la que trabaje la prevención de lesiones y la fuerza. Por lo tanto, reducir al igual que con Arturo, la participación de la zona lumbar en los ejercicios de fuerza para que la hernia no le dé más problemas y poco a poco ir creando un programa de entrenamiento que le permita a él desarrollarse como corredor, que es algo pues, que también conseguimos bajando pues, a lo mejor una media maratón de prácticamente 2 horas a 1 hora y media a través de la preparación física. La verdad que este proceso está muy guay porque al final pasa de ser una rehabilitación de una espalda a transformarse en un trabajo de preparación física cuando ya la persona, en este caso él, está bien. Entonces, pues creo que es uno de los casos de éxito más chulos y más bonitos que tenemos, así que te animo muchísimo a ver este caso de éxito en la descripción. Una persona que pasó de ir al hospital todos los días y no poder ni jugar con sus hijos a hacer una media maratón y ni acordarse que tiene una hernia, así que ya te he adelantado un poquito algo de cara al caso de éxito de Dani. Nada, por mi parte, agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que si quieres que comentemos tu caso sin ningún tipo de compromiso, tienes ese enlace en la descripción para que tengamos una entrevista. Espero que te haya sido interesante este podcast. Espero que le des 5 estrellas porque eso nos ayuda muchísimo a posicionarlo y en YouTube pues que le des me gusta y dejes tus comentarios. Y nada, por mi parte, cualquier cosita que quieras que trabajemos o cualquier propuesta de tema para el podcast, nos lo dejas también en un comentario o tienes el email que es info@jtsportpersonaltrainer.com o me puedes también enviar un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. También, si quieres que Gonzalo vuelva pronto, porque yo soy muy pesado, lo dejas en un comentario y nada, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.